Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días para todos, bienvenidos al tiempo del devocional en este inicio de mañana, dándole la gloria a nuestro Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra, de estar cada día a través de este tiempo, mis hermanos. El tiempo de los devocionales de verdad que es una gran bendición el poder estar allí todos los días compartiendo un mensaje, pero sobre todo saber que es Él, que solamente somos instrumentos en sus manos, pero que el Espíritu Santo es el que hace todo posible. Así que vamos pues a orar y le damos gracias a nuestro Dios. Padre eterno, Padre bueno, te damos muchas gracias, mi amor, en esta preciosa mañana por este tiempo, Dios, un tiempo de tu palabra, un tiempo de refrigerio para nuestro espíritu, de fortaleza, de guía y de dirección. Padre, presento la vida de cada persona, de cada hombre, cada mujer, de cada niño, cada niña, cada persona que está allí recibiendo tu palabra, Dios, y donde quiera que se encuentren, el país donde estén, aún en la diferencia de horarios, Dios, sé que tu presencia está allí. Gracias, papá hermoso, por la palabra que hoy vas a traer a nuestra vida, porque será palabra que transformará nuestra condición, pensamientos y acciones, y podremos entender muchas cosas que para nuestros oídos y para nuestros sentidos, Padre, son ajenos muchas veces. Gracias, papá hermoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y dice: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y le estoy hablando de la historia cuando Samuel va a ungir a David como siervo, como escogido para ser el rey de Israel, cuando Dios había desechado a Saúl. Pero Samuel se dejó impresionar en ese momento por la estatura de uno de los hermanos de David. Era un hombre fornido, era un hombre con apariencia tremenda, y él fue a ungirlo y Dios automáticamente le dijo a Samuel: no, ese no es, tú no puedes mirar ni de su estatura ni su apariencia, porque yo lo desecho, yo lo rechazo, porque ese no es el que yo escogí. De hecho, la Biblia habla de que David ni siquiera estaba ahí. Cuando Dios le manda a decir a Isaí, que es el papá de David, que llamara a sus hijos, porque Dios iba a escoger rey allí, él no mandó a llamar a David. David se quedó cuidando las ovejas, llamó a los demás hijos a los que el papá creyó que eran aptos para ser rey, para ser escogidos por Dios, y desechó al más pequeñito, al menor de todos. Y era precisamente el que Dios había elegido, pero al momento Samuel se dejó como impresionar también por la apariencia de este hermano de David, y Dios allí le da esa palabra. Y de allí nace, mis hermanos, el devocional de hoy, de cómo a veces nosotros dejamos impresionar por las apariencias, o nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que vemos exteriormente, pero a veces no miramos más allá, porque humanamente somos así. Y por eso le hemos titulado, aparte del Señor, este devocional: no siempre lo que vemos en la superficie es igual a lo que está en la profundidad. Y lo miramos a través de la historia del iceberg, cuando en muchos casos dice es solo la punta del iceberg, cuando está allí ese pedazo de hielo ese en el mar, y solamente quizás se ve una puntica, pero la profundidad es mucho más grande. Y pues desafortunadamente han habido muchos accidentes de barcos por eso, porque han de pronto ignorado esto. Y en la vida es igual, mis hermanos, hemos ignorado muchas más cosas porque nos dejamos de llevar por lo que vemos exteriormente, pero no vamos más allá de lo que puede estar sucediendo. Ponemos el caso de alguien que puede estar aparentando algo que en realidad es mucho más grave, de alguien que de pronto decimos es que eso esperemos que le pase, pero a veces ignoramos que el problema de aquel joven, de aquella persona, es más grave que el ataque de ira que tuvo, que el ataque de pánico, que el ataque de ansiedad, o de gritos, o de pensar en quitarse la vida. A veces miramos solo la superficie y dices que quiere llamar la atención. En muchos casos, y es verdad, hay muchas personas que quieren llamar la atención, pero hay otros que sí lo llevan en serio. ¿Dónde está el punto? Ir a la presencia de Dios y que Dios muestre, mis hermanos, no dejarnos llevar ni por la apariencia, o decir es que sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Señor, muéstranos cuál es el problema, cómo podemos ayudar a este hijo, a esta hija, a este familiar que está manifestando estas crisis. Realmente
simplemente quiere llamar la atención, o realmente si hay un problema, o realmente si hay cosas graves que tenemos que prestarle atención. Por eso le hemos titulado: no siempre lo que vemos en la superficie es igual a lo que está en la profundidad, y esa es nuestra vida. Por eso le ponía el ejemplo del iceberg, cómo se ve aparentemente sobre el mar una puntica, pero la profundidad o el tamaño de lo que está allí bajo el agua es mucho más grande. Entonces, en la vida es eso. Leí algo, o escribía mejor algo, que dice: no siempre el que ríe tiene alegría. A veces vemos personas que están sonriendo, que están de pronto haciendo chanzas, que están, bueno, haciendo, y los vemos contentos, pero no siempre esa persona que en la superficie muestra estar bien, realmente está bien. No siempre la persona que vemos callada está bien. Hay gente que calla muchas cosas, hay personas que ocultan su dolor en un silencio, y eso no es bueno tampoco, porque de alguna manera está acumulando una serie de sentimientos, de frustraciones, que quizás más adelante puede ser peor. Entonces siempre decimos: eso se le va a pasar, pero a veces ignoramos que puede ser algo delicado, como el tema de una enfermedad, que a veces no se le presta atención y dice: no, eso se me pasa con esto, y a veces no se toman los correctivos o los cuidados necesarios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa es nuestra condición. La Biblia lo está diciendo, el Señor lo dice: el Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. Mire lo que dice el Señor: el Señor no ve las cosas de la manera que tú la ves. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dice: la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Realmente es eso. Hay personas que las juzgamos mal porque tiene un rostro de pronto serio, porque sus facciones son fuertes, y decimos: esa persona es mala gente, esa persona es antipática. En muchos casos no, es de pronto esa primera impresión que muchos tienen, pero en su corazón o en el fondo mejor son personas demasiado nobles, demasiado tiernas, que a veces no tienen la capacidad de manifestar como muchos, que son expresivos, que hablan, que abrazan, que dan besos, pero en el fondo no es gente ni tan sincera. Pero ¿dónde está el problema nuestro? Que juzgamos por las apariencias. Hay gente que de pronto no es tan expresiva, pero quizás tienen sentimientos más nobles, y eso se trata la vida, mis hermanos, que podamos ir a la presencia del Señor a preguntarle sobre cada cosa, sobre cada decisión que tomemos, aún sobre nosotros mismos, y lo hemos compartido a través de los devocionales durante mucho tiempo, la necesidad de identificar cosas. Un día compartí, creo que fue en un programa radial, el problema no es el problema, y eso nos lleva, mis hermanos, a entender que el punto de ver la superficie nos debe llevar más allá, a qué hay detrás o debajo de esa superficie, qué cosas esconde un problema en alguien, una actitud que de pronto juzgamos y que de pronto catalogamos como de antipatía, de irresponsabilidad, y siempre tratamos de juzgar, mis hermanos, por las cosas que estamos viendo, o por la actitud de alguien que manifestó algo fuerte, que manifestó un estado de ira, y nos lleva en muchas ocasiones a apartarlos, como a decir: no, esa persona no, esa persona se me salió, esa persona hizo esto, y nos damos el lujo, y es algo que el Espíritu Santo ministraba, de apartar las personas por una equivocación que tuvo, mis hermanos. Yo siempre digo: ¿qué tal Dios apartándonos a nosotros por las equivocaciones que tenemos? Y hay gente, y lo he compartido en otros devocionales, que dicen: yo por las buenas soy muy bueno, pero cuando a mí se me sale alguien, por muy pequeño lo que me haga, a mí se me sale por siempre. Y yo siempre voy a decir esto: yo no me imagino a Dios diciendo eso de nosotros. Creo que ya no existiríamos, o no sé qué sería nuestra vida si Dios nos hubiese apartado por los errores que cometemos. Y desafortunadamente, mis hermanos, nos dejamos llevar por eso. Quizás hay momentos en que alguien actúe de la manera incorrecta, pero eso no le hace malo, no le hace a llevarle a ser una persona y a juzgarla completamente o catalogarla como mala. Tiene actitudes, se le salen cosas, claro, como seres humanos, pero por eso es importante que nosotros no juzguemos por la apariencia, que vayamos más allá de eso y vayamos a preguntarle a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sí conoce los corazones, el Señor sí sabe el porqué de las reacciones, el porqué de las actitudes, el porqué actúo de esa manera, el porqué de pronto tengo una actitud de enojo de repente que es un poco fuerte, pero ¿qué hay detrás de eso? Esa es la superficie, pero ¿cuál es la profundidad de ese enojo? ¿Cuál es la profundidad de ese silencio? ¿Cuál es la profundidad de ese aislamiento? ¿Cuál es la profundidad de eso? Lo hemos compartido también muchas ocasiones, y le hablamos a los padres para que tengan cuidado con sus pequeños, con sus pequeñas, cuando ellos tengan actitudes de silencio, de estar aislados, de tener un cambio tan brusco y tan repentino en ellos. No simplemente diga: es la edad, no, venga,
deténgase un momento, quizás puede estar viviendo algo que usted ignora. Quizás muchos de los niños y jovencitos que se han suicidado ha sido también porque se han descuidado y porque simplemente se ha dicho, son las etapas, es que está en una etapa de rebeldía, es que está en una etapa muy difícil, es que está en la adolescencia. Muchas personas, y lo comparto porque fue parte de un testimonio de alguien, de un joven que intenta quitarse la vida por todo lo que estaba viviendo en el colegio, pero el papá y la mamá nunca le preguntaron, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué de un momento a otro entraste? ¿Por qué estás retraído? ¿Por qué estás así? ¿Por qué vienes en ese cambio tan fuerte? Le estaban haciendo bullying, le hacían haciendo cosas terribles, nunca le manifestó a sus papás y lo único que vio fue quitarse la vida o intentar quitarse la vida. Mis hermanos, esto es real. Muchos de los niños y niñas que conviven en su casa, que son sus hijos, que son sus nietos, que son sus sobrinos, tienen problemas y a veces hay que sentarse con ellos. Quizás no preguntarles de una, pero tener una conversación, empezar a tener de pronto la oportunidad de darles la confianza, de jugar con ellos, de salir con ellos, en otro ambiente, de irse poco a poco, como indagando cómo le va, cómo son sus amigos, qué le han hecho. Hay personas que han sido abusadas sexualmente y los últimos en darse cuenta son los propios padres, porque ellos no lo hablan, pero sí tienen señales, mis hermanos, de que algo está pasando, que están siendo abusados. Niños y niñas que han sido abusados por adultos y que ellos empiezan, pero los niños empiezan a manifestar cambios negativos, a ser groseros, a ser altivos, a estar retraídos, les empieza a ir mal en el colegio, empiezan a querer estar solos, a llorar sin saber por qué, y muchas veces mirando solo la superficie dice, pero es que mire cómo está insoportable. Algo puede pasar, mis hermanos. No simplemente juzgue por la apariencia, indague, que quizás Dios tenga muchas cosas que revelarle y mostrarle de su familia, de sus hijos y de las personas que Dios ha puesto a su lado, y podamos ayudarles a través del Espíritu Santo. Mis hermanos, es el mensaje para que hoy podamos decirle a Dios, yo quiero ser útil en tus manos, pero no quiero seguir siendo como la mayoría de las personas que juzgan por lo que ven, que juzgan la superficie, pero no indagan qué hay en la profundidad que lleva a esto. Entonces es el mensaje, mis hermanos, en esta preciosa mañana, que Dios nos ayude a tener una actitud y a ser personas entendidas y sabias, porque la Biblia lo dice que debemos ser. Vamos pues a orar y le damos gracias a Dios por esta mañana y esta palabra. Padre precioso, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque nos has hablado, Dios. Perdónanos, porque muchas veces solo juzgamos por las apariencias, apartamos personas por las apariencias, asumimos cosas de las personas solo por apariencias y no profundizamos más. Hemos entendido hoy, mi amor, que no siempre lo que vemos en la superficie es igual a lo que está en la profundidad. Señor, quizás lo de la profundidad es mucho más grande, Dios, que aquello que vemos en la superficie. Quizás aquella persona que tiene problemas depresivos tiene algo en su corazón que es más fuerte, algo en la profundidad de su alma que es más terrible, Dios. Aquellas personas que cometen errores, aquellas personas que actúan de manera a veces descontrolada, Dios. Hay cosas en la profundidad que debemos indagar, Dios, contigo y poder ayudarles a través de tu Santo Espíritu. Gracias, mi amor, por capacitarnos, porque sé que estás preparando un pueblo, que estamos allí llevando tu palabra, pero para ayudar a otros, para sacarlos del cautiverio, de la atadura y de esas cárceles, Dios, que sus rejas se abran para que disfruten de tu gloria, de tu poder y de tu majestad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra de parte de Dios en esta mañana. Queremos pues invitarlos para que usted la comparta. Quizás alguien que de pronto necesita escuchar este mensaje, que solamente han mirado la superficie, pero no han ido a la profundidad de las situaciones. Y quería agregar un poquito antes de despedirnos, mis hermanos, y es en los hogares. A veces no indagamos un poquito las cosas en los hogares, hay cosas que están en la superficie, empezamos a pelear, a disgustar todo el tiempo, y nos gritamos y nos irrespetamos. Eso es la superficie, pero quizás hay cosas con una profundidad mucho más grande que no estamos quizás trabajando, no nos estamos sentando a mirar qué sucede. ¿Por qué el resentimiento? ¿Por qué los gritos? ¿Por qué la pelea? Quizás, mis hermanos, estamos ignorando la profundidad y es el tiempo, mis hermanos, de buscar una solución con la ayuda del Señor. Entonces, mis hermanos, recordarles nuestras redes sociales, en Facebook, Rec de Vida, a través del canal de YouTube, Rec de Vida para el Mundo. Recordarles que aquí están los audios de los domingos, mis hermanos, los servicios, el del sábado, que fue lindo, el bautismo del Espíritu Santo. El domingo fue un tiempo especial también. Así que, mis hermanos, no se canse de recibir la palabra de Dios, de recibir más de Él. Siempre de lo que nos alimentamos, vamos a ver el fruto. Si alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu, vamos a ver el fruto de esto. Así que esa es la invitación. Y también a través de la línea WhatsApp 312-779-6532, donde puede compartir su testimonio, su petición de oración, o si quiere ser parte del grupo de nuestros devocionales. Mis hermanos, un feliz día para todos, que Dios los bendiga y que Dios les guarde.